Perdón, gracias. Antes que nada, bienvenidos a el webinar de riesgos. Les estaba comentando que vamos a hacer un webinar un poquito más práctico de cómo podemos aplicar la gestión de riesgos a nuestras carteras sin tener que utilizar métodos estadísticos complejos, algo más práctico, de manera que podamos saber qué tanto riesgo estamos tomando, ¿ok? En general, la materia de riesgos financieros es bastante compleja, requiere de muchas estadísticas, probabilidades, pero nosotros podemos hacer una gestión de riesgos de nuestro portafolio de manera mucho más sencilla. Ya hicimos el webinar, tenemos prácticas de webinar prácticas en webinars de lo que es el valor en riesgo, de lo que es las volatilidades, en fin, podemos verlo en PipTrade Academy. Aquí lo que queremos hacer es un tema un poquito más práctico, ¿ok? Entonces, antes que nada, vamos a ver cuáles son los riesgos que las instituciones financieras están midiendo de manera diaria. Esto es el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo legal, el riesgo de liquidez, el riesgo país, el riesgo reputacional, riesgos por actos delictivos, siniestros y fraudes. Todo esto tiene que ver con PLD y otro tipo de riesgos, riesgo tecnológico también y riesgo operativo. Pero como inversionistas o como gente que tiene alguna cartera, que tiene algún portafolio, que a lo mejor está en un fondo de inversión, por lo menos con esto nos podemos dar una idea de cuáles son los riesgos que estamos tomando y podemos tomar medidas prácticas para hacer un análisis de nuestra cartera. En esta sesión nos vamos a enfocar únicamente en riesgo de mercado y riesgo de crédito, ya que el riesgo que tenemos generalmente es por activos que tenemos en nuestro portafolio y estos generalmente están asociados con el riesgo de mercado y el riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de mercado? El riesgo de mercado es la pérdida en la que se puede incurrir debido a la fluctuación de los precios en los diversos activos que se presentan en los mercados o una variación en las variables como la tasa de interés o el tipo de cambio. También pudiera ser una fluctuación en las acciones y bueno, hay muchos factores de riesgo, pero aquí están los más importantes, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que vamos a ver ahorita? Va a ser el valor en riesgo, las sensibilidades y escenarios de estrés. Vamos a ver qué es todo esto. ¿Cómo podemos hacer un análisis de sensibilidades en nuestra cartera? Pues la verdad es que es muy sencillo. Podemos hacer modificaciones a los activos en la cartera y vemos cómo impacta nuestras pérdidas o ganancias. ¿Ok? Supongamos si tenemos una cartera de 10, 15 acciones, podemos hacer variaciones en cada una de esas posiciones que tenemos. Podemos subirle 10%, podemos bajarle 10%, 5%, 1% y podemos ver por cada uno de esos activos qué tanta sensibilidad tenemos a cada uno de esos activos. Es decir, si yo tengo 10 activos, pero tengo diferentes montos en cada uno de los activos, pues un movimiento del 10% en
una posición que tengo a lo mejor 30% de exposición, pues va a tener un impacto mucho más significativo en mi cartera que a lo mejor hacer un movimiento del 10% en un activo que tengo el 5% en mi cartera. Esto no requiere mayor ciencia, lo podemos hacer en Excel y podemos hacer un análisis de cuáles son esos activos que tenemos más exposición al riesgo y cómo nos impactaría un movimiento de esos factores de riesgo en la cartera. Ahora, estoy hablando de acciones, pero ¿qué pasa si también tenemos tipo de cambio? Pues también podemos hacer movimientos de cierto porcentaje y saber cómo nos impacta a nuestro balance o al valor de nuestro portafolio. La verdad es que es muy sencillo, todo mundo lo usa, lo usan los bancos, lo usan los grandes inversionistas, tienen algunas medidas, por ejemplo, en tasas de interés se habla de los DV01s, que es el Dollar Value of a Basis Point, es decir, el cambio en el valor de la cartera, esto es en tasas, por un punto base, que esto es igual a 0.01%, pero bueno, aquí nosotros no necesitamos entrar en mucho detalle, nada más ir jugando con esos factores de riesgo e ir haciendo pequeñas modificaciones y ver cómo nos impacta. ¿Ok? Una vez que sabemos dónde, cuáles son los activos donde tenemos más riesgos, podemos ir modificando nuestra cartera. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos ver crisis bueno, no, eso va más hacia escenarios de estrés, pero podemos hacer un cálculo. Oye, estoy dispuesto a perder X porcentaje si se mueve el 10% de este activo y si no estamos dispuestos a tomar ese riesgo, tendríamos que modificar nuestra cartera. La verdad es que es muy sencillo, es armar un Excel con nuestro portafolio e ir haciendo variaciones a cada uno de esos activos. Esa es una medida muy sencilla, ¿ok? Y la verdad es que, aunque suene muy sencilla, se usa hasta en los mejores portafolio managers, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro de las medidas que podemos hacer? Y es hacer un escenario de estrés. ¿Cómo hacemos un escenario de estrés? Pues hacemos un análisis de crisis pasadas o hacemos modificaciones drásticas a los valores de los activos y calculamos cuál sería el valor de nuestro portafolio. Ahorita lo que pudiéramos hacer, por ejemplo, es ver si tenemos una exposición en el sector financiero y podemos ir a ver cuál fue el movimiento en el sector financiero, digamos, en la crisis del 2008 y decir, bueno, si viniera una crisis financiera, este sería el impacto que tuviéramos. Pudiéramos ir y ver a lo mejor la crisis de 1994 en México, cuando hubo una devaluación, cuando hubo una inflación, y podemos ver, ok, el tipo de cambio se fue de 3 a 9, 10 pesos. ¿Qué impacto tendría eso en nuestra cartera? Podemos ver también cuál fue la caída del IPC en ese momento y se lo aplicamos a nuestra cartera. Es decir, las acciones cayeron un 40-50% y combinamos todos esos factores, ¿ok? Y medimos cuál sería
el impacto. Muchas veces la diferencia entre de sensibilidades y los escenarios de estrés es que las sensibilidades lo hacemos activo por activo y vemos el riesgo que tenemos en cada una de nuestras posiciones. Aquí en el escenario de estrés ya lo hacemos en conjunto. Vemos todos los factores de riesgo que tenemos, podemos ver la tasa de interés, podemos ver el tipo de cambio, podemos ver el mercado de valores y hacemos movimientos como movimientos drásticos en caídas y subidas de tasa de interés y de evaluación del tipo de cambio, y lo agregamos en la cartera y decimos, bueno, si pasara lo que pasó en 1994, ¿cómo estaría yo parado el día de hoy? Si pasara lo que pasó en 2008, ¿cómo estaría mi cartera y cómo se vería el día de hoy? Ahorita, estos escenarios de estrés son lo que llamamos una pérdida no esperada, ¿ok? Hay dos distintas medidas. Una es la pérdida esperada, que la vamos a ver en el siguiente slide, y la otra es la pérdida no esperada, y la pérdida no esperada es un escenario de estrés, donde no estamos previendo que pase algo catastrófico, ¿no? Ahora, podemos hacerlo en base a crisis pasadas o nosotros podemos hacer simplemente movimientos extremos en todos los factores de riesgos que tenemos y irlos moviendo e ir viendo cómo va cambiando nuestra cartera, ¿ok? Es decir, bajamos 10% las acciones o 20% las acciones, subimos el tipo de cambio un 20%, no sé, subimos la tasa de interés que ahorita está en 4.5, la subimos a 8 y vemos cómo nos impacta en los instrumentos de deuda que tenemos. La verdad es que uno de los más utilizados en el sector financiero es utilizar crisis anteriores. ¿Por qué? Porque hay ciertos movimientos que se repiten, ¿ok? Y entonces podemos hacer distintos escenarios de estrés. Podemos decir, bueno, si pasa lo del 94, este sería nuestro impacto en el portafolio. Si pasa lo de la burbuja de .com, este sería el impacto. Si pasa lo que pasó en el 2008, este sería el impacto en mi cartera. Y entonces eso nos da una idea de, en un escenario extremo, cuánto pudiéramos perder. Es muy importante también porque esos escenarios extremos parecieran que no fueran tan comunes, pero la verdad es que son más comunes de lo que pensamos, ¿no? Ahorita probablemente estamos en un escenario de estrés. Vimos una caída drástica en los precios de las acciones, una caída también drástica en las tasas de interés, una subida en el tipo de cambio también bastante importante, y pues todo eso afectó a nuestra cartera. Ahora, si vemos, por ejemplo, una crisis como la de .com, pues las acciones que cayeron más fueron la parte de tecnología. Si vemos lo que pasó en 2008, fueron las financieras y las aseguradoras, además de todas las demás, pero las que estuvieron más impactadas fueron esos sectores, ¿no? Si vemos en 1994, pues la verdad es que si tuviéramos acciones en el SIC, es decir, en otros países, pues a lo mejor no nos afectaría tanto,
y a lo mejor hasta pudiéramos salir beneficiados por la afectación en el tipo de cambio, es decir, ganaríamos por tener exposición a dólares. Entonces es importante distinguir entre lo que es un análisis de sensibilidad y lo que es un escenario de estrés. ¿Ok? Uno es por factor de riesgo y el otro es, hacemos un movimiento drástico y después vemos cómo le impacta de manera general a nuestra cartera. ¿Ok? Hasta aquí creo que no necesitamos mayor conocimiento estadístico, simplemente revisar cuáles fueron los movimientos de los factores de riesgos en crisis anteriores. También tenemos otro que ya nos estamos metiendo un poquito en temas estadísticos, que es el valor en riesgo, ¿ok? El valor en riesgo es la pérdida esperada en un intervalo de confianza. En este caso, estoy poniendo el VaR con a un 95% de confianza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el valor en riesgo? De manera pues muy simple es cuánto voy a perder en un cierto, con un cierto nivel de confianza. Es decir, si yo pongo mi método estadístico al 5%, yo a la hora de hacer el cálculo me va a decir cuánto voy a perder al menos el 5% de las veces. Lo podemos hacer al 99% de confianza, que es el más usado en los bancos, y decimos, bueno, pues 1%, la verdad es que no es mucho, pero si nos ponemos a pensar, en un año tiene 252 días hábiles y eso significaría que al menos 2.5 veces al año tendríamos esa pérdida. ¿Ok? ¿Cómo se mide el VaR? Pues es la volatilidad, ¿no? Siendo R la rentabilidad esperada, Z es el valor correspondiente para un nivel de significancia. Esto ya nos lo dan algunas tablas porque aquí asumimos que los retornos de nuestro portafolio tienen una distribución normal. Esto, lo que estoy definiendo, es un VaR paramétrico. Se puede hacer un VaR histórico o un VaR Monte Carlo, pero no quiero entrar en mucho detalle, ni tampoco la idea es entrar en cómo se calcula. La idea es que entendamos el concepto de qué es el VaR. El VaR es cuánto puedo perder en un intervalo de confianza. ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros compramos un fondo, todos los fondos de inversión, todos los, pues la mayoría de los portafolios que compramos a través de casas de bolsa, a través de fondos de inversión, nos dicen cuál es el VaR y nos dan un número. Este número está en porcentaje, ¿ok? Eso nos puede dar una idea. Si nos dicen el VaR de tu portafolio es de 3%, nos tienen que decir si es diario, ¿ok? Generalmente se mide de manera del día. Entonces, nosotros podemos asumir que nuestro portafolio va a perder 3%, y ya si nos dicen que es al 95% de confianza, es decir, más o menos 12 veces, sí, como 12 veces al año vamos a perder el 3% en un solo día. ¿Ok? No sé si hasta aquí está claro lo que estamos
tratando de explicar. Porque el VAR puede ser un tema un poco complejo, pero si lo vemos como un dato que nos dice cuánto voy a perder en un periodo de tiempo, X cantidad de veces al año, pues podemos ahora interpretar esos prospectos de inversión y podemos saber si es para nosotros o no. Si nos están diciendo que el valor en riesgo de nuestro portafolio que estamos vendiendo, que estamos comprando, es de 20%, pues a lo mejor yo no estoy seguro de entrar en un fondo de inversión en donde puedo perder el 20% en un día. Eso habla un poco de mi tolerancia hacia el riesgo. Recuerden que a mayor retorno, mayor riesgo y viceversa, ¿no? A mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, cuando nosotros compremos un fondo de inversión, siempre viene este dato y hay que revisarlo. Cuando lo revisemos, podemos ver si estamos de acuerdo o no en tomar ese tipo de riesgos. ¿Cuál es el VAR estimado para perder 3%? ¿Cuál es el VAR estimado para perder 3% 12 veces al año? Diego, a ver, ¿cuál es el VAR? Pues 12 veces al año estamos hablando de un nivel de confianza del 5%. ¿Ok? Entonces, tendríamos que ver cuál es la volatilidad. ¿Ok? Te voy a hacer el cálculo aquí, pero no es la idea. Si la volatilidad... si nos dicen que el VAR es de 3%, por decir un número, al 5%, ¿ok? Si tenemos 2.52 por 5 es 12.6. Es decir, cuando nos dicen que el VAR es al 5%, estamos esperando que 12 veces al año estemos viendo pérdidas al menos en ese nivel. Y estoy diciendo, y aclaro, es al menos, porque pueden ser mayores. ¿Ok? Aquí en la distribución, como podemos ver, déjenme ver, voy a apuntarlo aquí. Aquí está nuestro valor en riesgo, ¿ok? Al 5%. ¿Qué es lo que nos dice el VAR? Que el 95% de las veces vamos a estar de este lado, ¿ok? Y el 5% de las veces vamos a estar de este otro, ¿ok? Pero este 5% puede ser aquí, ¿no? Puede ser aquí, puede ser aquí, o puede ser acá, ¿ok? Entonces, lo único que nos dice es un número, ¿ok? Pero ese número es el mínimo, es decir, la pérdida puede estar por arriba de eso, ¿ok? Por eso es bueno siempre tratar de combinarlo con el escenario de estrés, porque lo que nos habla el escenario de estrés es hasta dónde puede llegar esta pérdida, ¿ok? Ahora, aquí estamos asumiendo una distribución normal. Sabemos que los rendimientos de los portafolios no son una distribución normal, sino que tienen déjenme
Les voy a dibujar aquí, que las colas de la distribución normal son un poquito más altas, sobre todo en el... voy a borrar esto. Digamos, si tuviéramos que dibujar más o menos de manera sencilla, la distribución normal es así, ¿ok? Bueno, voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda, ¿no? Se me fue un poquillo, ¿no? Pero esa es una distribución normal, pero en realidad la distribución de los rendimientos del portafolio es así, ¿ok? Es decir, si nosotros comparamos esta parte, ¿ok? Que son las pérdidas grandes, aquí lo que estamos viendo es que tienen una frecuencia mucho más alta, ¿ok? Se llama que es una distribución leptocúrtica. Las pérdidas grandes tienen una mayor frecuencia que lo que es una distribución normal. Entonces, esto afecta en realidad el cálculo del VAR, ¿ok? Pero bueno, hay maneras pues de acercarnos un poquito más a eso y lo pudiéramos hacer con Monte Carlo, lo pudiéramos hacer con histórico, porque el histórico ya recoge esa parte de que la distribución es, como les decía, es leptocúrtica. No sé si hasta aquí vamos bien con el webinar, si estamos entendiendo o hay algo que no esté claro. Si tienen dudas de cómo se calcula el VAR, en Pip Trade Academy tenemos un ejercicio práctico donde calculamos volatilidad, donde calculamos el VAR, donde lo hacemos bastante más a detalle. Esto está más enfocado a poder leer lo que nos dice un prospecto de inversión de algún fondo, ¿ok? Saber de qué nos hablan. Y luego vamos a pasar un poco al otro tema, que es el riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir, a ver por aquí hay una pregunta, pues el HUL, la verdad es que viene muy bien descrito el tema de VAR. HUL, John HUL, búscalo. Si quieren vamos un poquito, ahorita al final lo revisamos, ¿ok? Ya le puse aquí, un segundo porque le puse close caption, sin querer. Bueno. Ok. Vamos a ver. Estábamos en qué es el riesgo de crédito. El riesgo de crédito se define como la posibilidad de sufrir pérdidas financieras debido al incumplimiento de las obligaciones de pago mediante un contrato. ¿Ok? ¿Esto cómo aplica
a nuestras carteras. Si nosotros tenemos un instrumento de deuda, puede ser un certificado de depósito, un bono bancario, un bono corporativo, cualquier tipo de bono, ¿ok? O algún cualquier instrumento que sea de deuda, ¿ok? Tenemos un riesgo de que incumpla. Y ahorita voy a entrar a platicarles un poco cómo se combina el riesgo de crédito con el riesgo de mercado. ¿Cuáles son las medidas más sencillas que podemos tomar? ¿Ok? La primera es la pérdida esperada. Es cuánto voy a perder en caso de un default con la probabilidad de ese default. Y la otra, pues también es un escenario de estrés. Va a decir, bueno, pues a ver, ¿qué es la pérdida esperada? La pérdida esperada es la probabilidad de default por la exposición que tenemos en el activo por el valor de recuperación. Y van a decir, oye, ¿y yo cómo saco la probabilidad de default? Cuando compramos un bono, ¿ok? O compramos un certificado bursátil, hay calificadoras, ¿ok? Algunas han sido criticadas, pero estas tablas existen y están basadas en lo que ha pasado históricamente, ¿ok? Si nosotros compramos un bono AAA en el eje de las Yes está la calificación y en el eje de las X está el número de años. Si yo compro un bono AAA, las probabilidades de que haga default el primer año es 0, ¿ok? Esto lo pueden sacar, pueden meterse a Google y buscar, dependiendo cuál sea la calificadora de los instrumentos de deuda que tienen, se pueden meter y pueden decir, si lo calificó Moody's, Moody's debe de tener esta, pues, esta tablita, ¿ok? Y entonces nos dice, bueno, AAA a un año es 0%, a 2 años 0.3, 0.03, así hasta 10 años. A medida que va bajando, este es el Standard & Poor's, a medida que va bajando la calificación, la probabilidad de default va subiendo, ¿no? Por ejemplo, la AAA a un año es de 0 y la triple C a un año es de 26.82. ¿Ok? Y todo en medio, pues podemos ver cómo va cambiando. Entonces, si nosotros empezamos a comprar bonos que son B menos, pues tenemos una probabilidad de que no nos paguen el 7.15%, en 2 años del 14 y bueno, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ahorita la probabilidad de default de México? Me parece que Standard & Poor's la tiene en triple B, ¿no? ¿Cuál es la calificación de México actualmente? Ahorita les digo y podemos hacer un ejemplo. Standard & Poor's es de triple B menos, ¿ok? Es esta. Entonces, ellos están haciendo un cálculo de que las probabilidades de que México pudiera hacer un default es de 0.25% el primer año, que es muy, muy pequeño, el segundo de 0.77 y el máximo, por ejemplo, a 10 años es de 5%. Entonces, ¿qué pasa si compramos un bono del gobierno federal, un bono del gobierno federal a 10 años? Pues
Entonces tendríamos que meter 5.53% aquí por la exposición que tenemos al activo. Supongamos que tenemos, vamos a decir, 100,000 pesos, ¿ok? Entonces son 100,000 por 0.0553, ¿ok? Es decir, por cada 100,000 pesos estamos exponiendo, o tenemos una exposición de 5.530 pesos. La verdad es muy bajo. Y luego se multiplica y hay que sumarle el valor de recuperación. Hay veces que el valor de recuperación pudiera ser, no sé, 2%, 3%, y eso se le agrega. 100,000 pesos en bonos invertidos, es correcto. Y así lo podemos hacer con todas nuestras emisiones, ¿no? Si tenemos un certificado de depósito que le están dando una calificación de B y la tenemos a 4 años, ¿ok? Pues ya las cosas se vuelven distintas, ¿no? Si tenemos 100,000 pesos por 0.15, es decir, que estamos esperando perder 15,000 pesos, ¿ok? Y van a decir, oye, ¿y esta qué relación, el riesgo de crédito, qué relación tiene con el riesgo de mercado? Y sí hay una relación, ¿ok? A medida que estas calificaciones, ¿ok?, que les dan a los bonos, dos bonos que tienen una calificación AAA deberían de tener más o menos la misma tasa, ¿ok? Yo olvidaría un poco eso. Muchas veces el valor de recuperación pudiera ser no sé, dependiendo del instrumento, pero para casos prácticos vamos a utilizar probabilidad de default por exposición al riesgo, ¿ok? Entonces, si yo tengo bonos que sean AAA, generalmente van a tener la misma calificación, ¿ok? Si tengo bonos de AA más, van a tener una tasa de interés un poquito, dije bueno, de interés, un poquito mayor. ¿Por qué? Porque estoy tomando mayor premio de riesgo, y a medida que vamos bajando, la tasa de interés es mayor. Como les decía, a mayor riesgo, a mayor riesgo, mayor rendimiento, entonces el mercado exige que le paguen un premio o, en este caso, una tasa de interés mayor. Entonces, si yo tengo un bono que es AAA y sus estados financieros empiezan a deteriorar y empieza a bajar, ¿qué es lo que pasa con la tasa de interés? Pues que la tasa de interés va a ir subiendo, ¿ok? ¿Qué pasa con el valor de los bonos cuando la tasa de interés sube? Cuando la tasa de interés sube en un bono, el bono vale menos, ¿ok? Y eso no es riesgo de crédito, eso es riesgo de mercado, como lo definimos aquí al principio. Los activos, la fluctuación de los precios de los diversos activos se presentan en los mercados, una variación en las variables como la tasa de interés, ¿ok? El riesgo de crédito nada más es que no nos paguen, pero a medida que se deteriora la cartera, la tasa de interés que le va a exigir al mercado va a ser mayor, ¿ok? Y cuando le exigen una mayor tasa de interés, pues el bono vale menos, ¿ok? Si quieren ver también un poco cómo se evalúan los bonos y cuál es esa sensibilidad, también tenemos un webinar en PipTrade Academy donde revisamos este caso. Pero es muy fácil.
Si me van a pagar cupones, digamos, anualmente, ¿ok? Un bono generalmente paga cupones ya sea semianual o trimestral o anualmente. ¿Qué pasa cuando el mercado le exige una tasa de interés mayor? Pues cuando traemos a valor presente los flujos futuros de ese bono, si los traemos a una tasa menor, el bono va a valer más porque lo estamos dividiendo entre un valor más chico. A medida que ese valor es más grande, el valor presente es menor, ¿ok? Porque lo estamos dividiendo entre un valor mayor. No sé si es claro aquí lo que estoy tratando de explicar. Puede ser contraintuitivo, porque decimos, pues subió la tasa de interés, pues sí, pero si yo lo compré, a mí me va a pegar directamente en la evaluación, ¿no? De mi cartera. Vamos a poner un ejemplo. Si yo divido, supongamos un CT, ¿ok? Lo compré hoy a un año. Vamos a decir que tengo 100 pesos en un CT. Si la tasa de interés está ahorita en 5%, mi CT el día de hoy vale 95 pesos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Yo ya compré el CT. El día de mañana, esa tasa, ¿ok? Sube al 10%. Entonces, cuando yo lo compré, valía 95, al día siguiente sube la tasa al 10%, y entonces es 100 entre 1.1, vale 90, ¿ok? Es decir, de un día a otro, yo pudiera perder 5 pesos por cada 100 que haya invertido. Obviamente, esto es un cambio muy drástico, ¿ok? Y vamos a ver del otro lado. Si yo compré un CETE, ¿ok? A una tasa del 10%, ¿ok? Mi CETE vale 90 pesos. Si baja la tasa de interés y se va a 1.05, yo al día siguiente ese mismo CETE vale 95 pesos. Es decir, yo gané 5 pesos. Pues bueno, pues lo mismo pasa aquí, que a medida que mi bono va bajando de calificación, el valor de mi deuda, la que ya tengo, va a ir perdiendo valor. De otra manera, a medida que va subiendo, va a ir ganando valor. ¿Está claro hasta aquí? Ok. Supongamos que está claro. Perfecto. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en un escenario de estrés. Porque lo que estábamos viendo es esta tablita que nos la puede dar, en este caso, como les decía, es del Standard & Poor's, pero eso es en condiciones normales de mercado. No sé si se acuerdan, en 2008, la calificación de AIG era AAA, ¿ok? ¿Y qué pasó con AIG? Quebró, ¿no? Tuvo que entrar el gobierno a rescatarla. Entonces, cuando hay una crisis, ese tipo de movimientos existen. Como le llama Nassim Taleb, ¿no? Los famosísimos Black Swans. Eso puede pasar, ¿ok? Ahorita contesto esa preguntita. Entonces, también hay que tratar de ver si estamos en un escenario de estrés, cómo se ha comportado la cartera o cómo se han comportado los bonos
en situaciones extremas de mercado y ver si estamos dispuestos a tomar esas pérdidas. Como ven, aquí se junta, cuando hacemos un escenario de estrés, se puede juntar el riesgo de crédito con el riesgo de mercado, porque al hacer las modificaciones drásticas, pudiera que alguno de nuestros instrumentos cayeran en default, ¿ok? Y a lo mejor en otros solamente perdieran valor valor de mercado, ¿ok? Entonces, en general, cuando hay un colapso, ¿ok? No es un solo riesgo, es la combinación de riesgo de mercado con riesgo de crédito, con riesgo de liquidez, con riesgo país, o, en fin, siempre, todos estos riesgos están muy correlacionados, o sea, están relacionados. No podemos separar muchas veces uno del otro, ¿ok? Sobre todo mercado, crédito, liquidez, país, están bastante ligados entre sí, ¿ok? Entonces, eso es un poco lo que les quería platicar. Son escenarios, son cosas que nosotros podemos aplicar desde el día de hoy. No tenemos que entrar en ningún curso de probabilidad y estadística. Simplemente podemos aplicarlo a nuestros portafolios, podemos aplicarlo a cuando vamos a ver, a comprar un fondo de inversión, lo que es el VAR. Ya podemos ver, oye, cuando alguien nos habla y nos dice, oye, te quiero comprar este instrumento, le podemos preguntar, oye, pues cuál es la calificación, ver cuáles son las probabilidades de impago o de default y lo podemos ir haciendo, ¿no? No necesitamos ser tan expertos para que nos dé una idea de cuánto riesgo estamos tomando. Ahora sí, voy a tomar las preguntas. Dice, bueno, me preguntan sobre riesgos. John Hull, ¿ok? Búscate este de John Hull. Te voy a decir cómo se llama. Son bastante, un poquito elevados. Risk Management and Financial Institutions. El libro más vendido de John Hull es uno que se llama Options, Futures and Other Derivatives. El mismo autor, ¿ok? Se lo recomiendo ampliamente a aquellos que realmente quieran dedicarse al tema o quieran aprender ya de manera más a fondo. Luego me preguntan, con la tasa de interés, ¿se refiere a la que dicta Banco de México? La tasa de interés, hay dos. La tasa de interés da su tasa de fondeo, ¿ok? Que esa es la tasa que ellos controlan y es la tasa de un día. Todo lo demás está dictado por el mercado. ¿Cómo funciona? El Banco de México dice, voy a emitir deuda de 1, de 3, de 5, de 10 años y entonces emite, se llama una subasta de bonos. Y entonces es el mercado el que dicta cuánto de tasa de interés le estarán pidiendo al Banco de México para comprar esa deuda, ¿ok?
Entonces, una cosa es la política monetaria, que es la que define el Banco de México, y es eso, es la tasa de interés a un día, la tasa de fondeo, pero ya fuera de eso, las tasas de interés las dicta el mercado a través de las subastas que hace. No sé si me expliqué, Emanuel. Ok. Vamos a ver, la verdad es que no vi si hay preguntas en Facebook, pero ahorita lo checo de nuevo. Me preguntan si ya se acabó la promo de los cursos del pollo. No se ha acabado para nada. Hoy siguen con descuento al 90%, ¿ok? Son en línea. Mañana va a haber un incremento en los precios, pero bueno, va a seguir un precio bastante accesible. Y sí, son en línea. Les doy la página, ¿ok? Para que, déjenme, para mi, tú apenas escribiste ayer, les voy a dar el... Los estamos dando actualmente al 90%, ¿ok? Esos dos cursos es Excel aplicado a finanzas y también análisis de estados financieros. Son cursos de la Bolsa Mexicana de Valores que tienen constancia de la bolsa. Pues, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok. Juan Manuel Manili, hola Manili. ¿Cómo calcular el riesgo que implica que el deslisting potencial de los ADRs? Pues tiene un riesgo. La verdad es que obviamente van a tener esas acciones menor demanda y como sabemos el mercado lo rige la oferta y la demanda, entonces existe riesgo de mercado ahí. ¿Por qué? Porque puede haber una caída en los precios y la otra es que no sé cuál sería el mecanismo en el cual te pagarían tus ADRs. La verdad es que desconozco, Vanili, pero sí sé que pudieran tener un impacto en el precio. ¿Por qué? Porque habría menos demanda, ya la gente estaría vendiendo sus ADRs y pues pudiera haber una sobre oferta, lo cual tiraría el precio de esas acciones. Lo veo difícil, pero ahí está, ¿no? Habrá más cursos de riesgos, están muy interesantes. Claro que sí, Leonardo, hacemos webinars diarios. A veces hablamos de riesgos, a veces hablamos de otras cosas, pero les recomiendo mucho que entren a PipTrade Academy en YouTube, pónganle PipTrade Academy y ahí hay bastantes webinars sobre riesgos de todos los niveles. El valor de riesgo es sumado o multiplicado en la fórmula
Vamos a ver. Se tiene que multiplicar, pero por ejemplo, si el valor de riesgo, si el valor de recuperación es, o sea, si vamos a recuperar 3% de la cartera, entonces lo tendríamos que multiplicar por 1 menos, ahí me faltó 1 menos el valor de recuperación, es decir, por 97%. ¿Ok? Y se suma, o sea, agrega valor, es decir, disminuye la pérdida. Pues bueno, que tengan un buen jueves. Es jueves. Que tengan un bonito jueves. Y estamos aquí mañana. Mañana vamos a hablar de la ley FinTech. Tendremos a Gerardo Obregón, quien es director general de Prestadero. Él estuvo bastante involucrado desde el lado de las FinTech en la elaboración de esa ley. Nos han pedido ese webinar, así es que creo que Gerardo es alguien que conoce mucho el tema. ¿Mm? Que tengan buen día. Hasta luego.